Muy buenas noches, les saluda con el afecto de siempre su amigo Omar Fonseca. Les agradezco profundamente, de verdad, que nuevamente me den la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de esta vía. Estamos en la Hora de Atenea, un espacio, un programa dedicado al intercambio libre de ideas, en donde está estrictamente prohibida la estigmatización, el reproche social a toda forma de pensar, de sentir o de creer. Es decir, aquí lo que privilegiamos es la manera como nos comunicamos, el intercambio abierto, completa, total y absolutamente de ideas y de pensamientos. Muchísimas gracias. Desafortunadamente no pudimos tener el programa previo por cuestiones de naturaleza personal, pero seguimos aquí. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece sumamente importante, es un tema que yo quería tratar con ustedes desde hace ya tiempo. Vamos a hablar del pensamiento mágico, pero tiene un apellido adicional. El pensamiento mágico pendejo. En ese sentido quiero comentarles que la frase no la acuñé yo, quiero reconocer al señor Odín Dupeirón, que fue de la primera persona de quien escuché esta frase. El pensamiento mágico pendejo. Lo vamos a desglosar, es un tema que me parece de mucho provecho, sumamente importante, interesante. Quiero, antes de iniciar de lleno con el tema, comentar a cada uno de ustedes que si alguna persona tiene algún inconveniente con este tema, por favor, cámbiele, porque es un tema de mucha polémica, de mucho debate. Estamos llenos, los latinos, los mexicanos y los seres humanos en general, de este tipo de pensamiento, el pensamiento mágico que no nos lleva a ningún sitio. Antes de iniciar, vamos a desglosar lo que es el pensamiento mágico pendejo. Hablar de pensamiento es hablar de un mecanismo cerebral de interpretación de la realidad. Por lo tanto, el pensamiento o el mecanismo de pensar está involucrada la manera como nosotros percibimos la realidad que estamos viviendo, y eso es muy importante. Al hablar de pensamiento, según la Real Academia de la Lengua, hablamos del establecimiento de un juicio, del establecimiento de una conclusión a nivel cerebral. Por lo tanto, en el establecimiento del pensamiento se involucra la información que cada uno de nosotros tiene y la manera como percibe la realidad. Hablar de magia es hablar de establecer una conclusión en base a una maquinaria que se aleja del pensamiento crítico, del pensamiento científico. El atribuir a determinados fenómenos a entes paranormales, divinos o mágicos. Y si ustedes consultan la Real Academia de la Lengua, se van a dar cuenta que el hablar de pendejo es hablar de se refiere específicamente a una persona pues de capacidades intelectuales atenuadas y o reducidas. Y lo digo de una manera política, pues, porque no quiero utilizar un lenguaje que pueda ser de alguna manera agresivo para algunos de ustedes. Decidí ponerle a esta charla el pensamiento mágico pendejo porque me parece que la frase que acuña Odín Dupeirón engloba perfectamente bien el tema que vamos a tratar el día de hoy. Al hablar de pensamiento mágico, o antes de hablar del pensamiento mágico, es muy importante también definir lo que es el pensamiento crítico, que es ahí a donde los quiero llevar. Hablar de pensamiento crítico es hablar de un pensamiento que involucra la observación de un fenómeno, el establecimiento de un análisis en nuestro cerebro, es decir, el pensamiento, y en base a ese análisis establecer una conclusión lo más apegada, de manera objetiva, a el análisis que hicimos de determinado fenómeno. Hablar de pensamiento crítico es poner el pensamiento mágico en el bolsillo, poner los sentimientos y cualquier otra situación que se aparte o se aleje del pensamiento objetivo de la realidad, ponerlo en el bolsillo, sacarlo completamente de contexto. Yo les hablé hace un momento que cuando hablamos del mecanismo del pensamiento individual para cada uno de nosotros, interviene pues nuestra manera de interpretar los fenómenos que nosotros observamos en el día a día. Puedo ponerles un ejemplo aquí sencillito. Si ahorita yo les digo a ustedes,
les saco un cartelón con una imagen con color rojo y les pregunto de qué color es, les puedo asegurar que alguno de ustedes me va a decir que no es rojo, que es marrón, de manera tal que hay una interpretación de esa información que ustedes pudieran estar recogiendo al yo mostrarles un cartelón con el color rojo. Pero esa interpretación va a pasar por el filtro de manera personal de cada uno de ustedes y habrá quizás el 90% que me digan que es color rojo, pero un 5, un 10 me va a decir que es marrón, algún otro me dirá que es púrpura. De manera tal que cuando hablamos de pensamiento crítico, el pensamiento crítico se aleja completamente de las apreciaciones personales, es objetivo, es lo que es. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de antecedentes del pensamiento mágico. El pensamiento mágico fue importantísimo, o ha sido importantísimo en nuestra evolución. De acuerdo a la teoría darwiniana, de acuerdo a la teoría de nuestra evolución, el pensamiento mágico nos permitió darle explicación a cada uno de los fenómenos que ocurría o que les ocurría a nuestros antecesores. La puesta del sol, el nacimiento de una planta, la explosión o la erupción pues de un volcán, cualquier fenómeno natural. Fue ahí en donde el ser humano intentó darle una explicación que pudiera ser congruente a su realidad. Y recordemos que el pensamiento mágico es un pensamiento muy primitivo. Hablar de pensamiento mágico es hablar de un pensamiento previo al razonamiento crítico, al conocimiento científico. El conocimiento científico tiene como característica la capacidad de poder autocuestionarse siempre. Se puede comprobar, lo puedo comprobar yo o cualquier otra persona en Japón, en China, en Estados Unidos o en el país que ustedes gusten y manden. El fenómeno debe de ser reproducido. El fenómeno debe siempre de autocuestionarse. Esa es la característica más importante de la ciencia. Hablar de pensamiento mágico es hablar de atribuir un fenómeno determinado a fuerzas mágicas, fuerzas paranormales, que obviamente nada tienen que ver con la ciencia. Pero les comento, el pensamiento mágico fue fundamental para los seres humanos en nuestra evolución porque nos permitía en un inicio darle una explicación a todos los fenómenos que nuestros antepasados veían y a los cuales se enfrentaban. Pero el pensamiento mágico, repito, se basa en adjudicarle a tal o cual fenómeno una connotación divina de un ser quizás todopoderoso, externo, que en muchas de las ocasiones no conocemos, pero que es el causante de sus fenómenos. Ahora, es muy importante entender que el pensamiento mágico ha sido parte de nuestra evolución como seres humanos, pero también es extremadamente importante poner límites, porque el pensamiento mágico, y más aún el pensamiento mágico pendejo, tiene como característica la irresponsabilidad, y eso lo vamos a ver en un momentito. Entonces, estos fueron los antecedentes del pensamiento mágico. Fue fundamental para poder explicar todos aquellos fenómenos que no podíamos explicar. Y sigue siendo para algunas personas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el efecto nocivo del pensamiento mágico? Lo dije hace un momento, el pensamiento mágico es irresponsable. El pensamiento mágico le permite a la persona decir que una fuerza sobrenatural le va a permitir, gracias a su venia o a su intercesión, que ocurra algo que nosotros deseamos. Es irresponsable el pensamiento mágico porque lo que los seres humanos hacemos es dejarle toda la responsabilidad a ese ente que ni siquiera conocemos y que ni siquiera podemos ver. El pensamiento mágico es irresponsable porque se aleja de la realidad. Ahorita voy a poner algunos ejemplos del pensamiento mágico, pero tiene un efecto nocivo. Voy a contar brevemente una historia que ni siquiera tuve la oportunidad de leer, también me la contaron. Y digo me la contaron porque es muy complicado poder corroborarla hablando de pensamiento mágico. Esta es parte del pensamiento mágico. En alguna ocasión alguien me comentó que
previo a la llegada de los españoles, Moctezuma había tenido un sueño en donde él, en ese sueño, veía que venía un dios hacia su tierra. Ese dios llegaba con él y le iba a ayudar en todas las actividades que él tenía para sacar adelante a su pueblo. Y esa fue la idea y ese fue el sueño que Moctezuma tuvo previo a la llegada de los españoles. Y cuando Hernán Cortés llega a la presencia de Moctezuma, él todavía tenía la idea de que iba a llegar un dios de otro sitio y que venía a ayudarle. Y se convenció de que Hernán Cortés era ese dios. Yo le llamo el sueño de Moctezuma al sueño que todos los mexicanos tenemos cada 6 años. Yo le llamo el sueño de Moctezuma cuando un mexicano deposita toda su fe y todas sus esperanzas en un sueño por el cual no trabaja, por el cual no lucha. Simplemente dice, yo quiero que esta situación se lleve a cabo, Dios me va a ayudar, pero no trabaja absolutamente nada por ese sueño. Ese es el sueño de Moctezuma, ese es el sueño de mexicanos. Y le decía yo a usted que es el sueño que desafortunadamente cada 6 años o cada que vienen las elecciones tenemos. Queremos que aquel ente al que hemos dotado de un poder sobrenatural venga a sacarnos de nuestra pobreza, de nuestra desgracia y de nuestro infortunio. Entonces, esos son los efectos nocivos del pensamiento mágico pendejo. Esos son los efectos nocivos. El otro es la propensión a la manipulación. El pensamiento mágico pendejo nos hace susceptibles a ser manipulados de manera muy significativa por otras personas. Es extremadamente importante nosotros poner límites para que ese pensamiento mágico no se nos suba demasiado a la cabeza y no dejemos la responsabilidad de las consecuencias pues de lo que nosotros hacemos a entes sobrenaturales, mágicos, divinos. En nuestra cultura en particular, el pensamiento mágico ha cobrado, se ha enraizado, ha cobrado una fuerza que me parece abrumadora. Está adecuadamente determinado y establecido que el pensamiento mágico se va a enraizar más en aquellas culturas que tengan como característica la poca cultura, es decir, aquellas culturas en donde los habitantes no lean y no utilicen o se alejen del pensamiento crítico. Toda manera de pensar, toda forma de interpretar cualquier fenómeno que ocurra en el medio externo debe de pasar por 2 filtros fundamentales. Y estos filtros deben de ser congruentes. Primero, el filtro de la razón. Es decir, ese fenómeno que yo estoy observando es razonable. Es decir, hay una relación entre la causa y el efecto, lo que finalmente se conoce como el principio de la causalidad. Hay relación causa y efecto. Y el otro de ellos, el otro filtro por el que debe de pasar es el filtro del sentimiento, es decir, es algo bueno, es algo positivo. Ahorita voy a retomar estas palabras, nada más estamos tomando camino para poder decirles algunas otras cosas que sé de antemano que a muchos de ustedes no les van a agradar en lo absoluto. Hablar de pensamiento mágico y de la evolución del pensamiento mágico y las consecuencias del pensamiento mágico pendejo en nuestra cultura nos lleva a 2 lugares, y voy a tocar nada más estos 2 sitios porque habrá definitivamente muchos otros en donde tenga una repercusión importante el pensamiento mágico pendejo. Uno de ellos es el aspecto político y el otro de ellos es el aspecto religioso. Voy a tocar primero el aspecto político. Les decía yo, el sueño de Moctezuma lo tenemos todos los mexicanos cada 6 años. Cada 6 años a la hora de las elecciones nos enarbolamos y queremos ensalzar a aquel que viene a conquistarnos, que viene a ofrecernos
el nirvana que viene y nos trae todas las soluciones pues que nosotros necesitamos. Y tenemos ese sueño de Moctezuma, de que va a venir un Dios a aliviar todos nuestros pesares. Desafortunadamente ese pensamiento mágico se termina inmediatamente, se terminan las elecciones. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el fenómeno populista en América Latina? El fenómeno populista y los populistas son parte del pensamiento mágico pendejo. La pregunta aquí es ¿por qué el populismo y los populistas que gobiernan a los países latinoamericanos han cobrado tanta fuerza, pero específicamente en América Latina? ¿Qué pasa con países del primer mundo? ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con Inglaterra, con Suiza, con Suecia? El movimiento populista no ha cobrado la misma fuerza que ha cobrado en los países latinoamericanos. Porque la gran mayoría de los mexicanos tenemos la esperanza de encontrar ese ente que venga a resolvernos nuestros problemas. Y es ahí en donde el populista echa raíz, porque le ofrece al pueblo una solución que él sabe perfectamente bien que no va a poder cumplir. Por eso el populismo y el populista tienen una raíz demasiado amplia en los países latinoamericanos. El hecho de depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en un dirigente, en alguien que viene a ofrecernos lo que no va a cumplir, es extremadamente peligroso para nuestra cultura. El pensamiento mágico pendejo ha hecho que el populismo y los populistas controlen países en América Latina y hayan echado las raíces que han echado. Ahora quiero hablarte del otro aspecto que me parece fundamental, el pensamiento mágico pendejo en la religión, que es el tema más álgido y más complejo, a mucha gente le provoca escozor. Y yo les decía hace unos momentos, el tema de la religión lo vamos a tocar en otro programa, porque merece, y quizás nos llevemos 2 o 3 programas al hablar de religión. Mi objetivo aquí no es de ninguna manera venir a hablarte de manera negativa de la religión que cada quien profese. Esa es una situación que se debe de respetar. Aquí respetamos la manera de pensar, de sentir y de creer. Lo que sí me parece razonable es transmitirte el mensaje de la diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento mágico pendejo, para que nadie te manipule. La utilización de una divinidad y decir que yo soy el representante de él en la tierra y que tú tienes que hacer tal y cual, yo así lo he decidido porque yo soy el intermediario, ese es parte del pensamiento mágico absurdo que se utiliza para manipular a muchísimas personas. Entonces, es extremadamente importante que hagamos una separación. ¿Qué me parece absurdo? Y lo voy a decir abierta y categóricamente sin poner nombres. Por ejemplo, me parece absurdo que por un lado algunas religiones profesen la tolerancia, el amor, la paz, pero por otro lado tengan prohibido el acceso a homosexuales, a lesbianas, y con esto pues se maneja una dicotomía. Ahí es donde les hablaba yo de la separación y de los filtros. Por un lado yo veo que una religión habla acerca de la paz, del amor, de la tolerancia, del respeto entre todos nosotros, pero por otro lado persigue y estigmatiza a las mujeres y los homosexuales. Ahí no hay congruencia. Cuando yo paso esa información por el filtro de la razón, me doy cuenta perfectamente bien que hay una disociación, que no va una cosa concatenada con la otra. Y si luego lo paso por el filtro del corazón, haciéndome la pregunta, ¿esto es bueno?, me doy cuenta de que no es bueno, porque un homosexual o una lesbiana que nace en el seno de una familia muy religiosa va a pasar las de Caín, va a tener problemas serios y esa familia se va a fracturar por las ideas y el carácter religioso de esa familia, que va a estigmatizar y va a apartar a la persona que siente y piensa de una manera diferente. De una manera diferente porque ese pensamiento y ese sentimiento no es acorde a los lineamientos y los dogmas que persigue la iglesia. Pues no quiero poner nombres, pues, para no
afectar los sentimientos de absolutamente nadie. Pero con este ejemplo te hablé de el pensamiento mágico pendejo y te hablé de la dicotomía que se maneja, te hablé de los filtros. Toda la información hay que pasarla por el filtro de la razón y por el filtro de nuestro corazón. Tratar de ver que exista congruencia. A ver, esta iglesia, esta religión, este dogma, esta creencia, esta filosofía de vida habla de amor, de paz, de tolerancia. La profesan, la siguen. Si hay congruencia entre lo que hacen y lo que dicen, pues ponemos una palomita. Y la segunda pregunta es, ¿bueno? ¿Realmente vale la pena? Si es bueno y vale la pena, y si hay congruencia, entonces no estamos hablando del todo de un pensamiento mágico pendejo. Pero si hablamos de un pensamiento mágico pendejo, estamos hablando de irresponsabilidad a la hora de actuar, porque estamos dejando toda la conducta y toda la actitud de la divinidad, que sea lo que Dios quiera. Él dirá de mí, que haga de mí lo que Él así decida. Yo aquí espero que Él tome la decisión por mí y pues el día de mañana me compro un cachito de lotería. Este pensamiento mágico pendejo es irresponsable. El pensamiento crítico definitivamente es un pensamiento que nos lleva a, como sociedad, hacia el progreso. ¿Por qué nos lleva hacia el progreso el pensamiento crítico? Primero, porque no te va a permitir o no le va a permitir a las demás personas manipularte. Pero sobre todo, acuérdate de la ley de la causalidad, causa-efecto. Yo trabajo, yo soy responsable, yo soy honesto, voy a recoger los frutos de esa actividad que yo estoy emprendiendo, de manera tal que hay una relación causa y efecto, y es un fenómeno mucho más controlado, más controlable. Cuando hablamos de pensamiento mágico, hablamos de algo que no podemos controlar, hablamos de un volado al aire. Esa es la gran diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento mágico pendejo. Ahorita voy a poner algunos ejemplos, pero primero creo que voy a ir a un corte. Muchísimas gracias nuevamente por seguir con nosotros. Agradezco profundamente que me dé la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de esta vía. Vamos a darle un poquito de seguimiento a las personas que nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos. Hay definitivamente, pues como en todo, comentarios a favor, comentarios en contra. Yo repito, este es un espacio abierto, completamente abierto a la manifestación de las ideas. Para mí es muy importante en cada uno de mis programas dejarles algo, y ese algo en esta ocasión, en este programa, es transmitirles el pensamiento crítico, el análisis de cada uno de los fenómenos para que ustedes no los puedan manipular. La información crítica es fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como personas. Voy a decirles una cosa, todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, que no tienen la capacidad de ser cuestionados, esta situación se convierte en algo peligroso. Porque si hay un ejemplo muy característico que me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de leer y prepararme para este programa, que decía que si en un lugar, en un pueblo en particular, existe alguna colonia en donde está prohibido detener a los ladrones y a los asesinos, imagínense ustedes a dónde se van a ir todos los ladrones y todos los asesinos de esa ciudad. Pues se van a ir para allá. No cuestionar cada uno de los rincones de nuestra mente, de los fenómenos que ocurren fuera de nosotros, definitivamente me parece peligroso. Una cultura que cuestiona, una cultura que piensa, es una cultura que va hacia adelante. Siempre estaré de acuerdo en la manifestación libre y abierta de todas las ideas. Alberto Uribe, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco profundamente tu comentario. Les comenté desde el principio que habrá cosas con las cuales no estén de acuerdo, lo entiendo, y se vale manifestarlo pues de manera abierta y siempre de manera respetuosa. Karina Roque, saludos. Jetsin, muchísimas gracias por acompañarme. Ya es para mí una tradición y un honor, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre aquí en este programa. Claudia Ramírez, mi amiga, te mando un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Ricardo Martínez, muchísimas gracias por tu comentario. Te digo, todos los comentarios son abiertos
Sí, efectivamente, acepto tu comentario. Cada quien tiene el derecho de opinar y aquí no serás de ninguna manera, y menos por mí, estigmatizado. Ricardo, no estoy tomado, definitivamente no. Acepto definitivamente tu crítica, pero no estoy tomado. María Concepción Ramírez, te mando un fuerte abrazo. Johnny Potts, de verdad también te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Edsin, gracias por tu apoyo, de verdad, como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Ya vi que hay controversia, hay polémica, hay gente que está y hay gente que no está de acuerdo, pues ahora viene lo más complejo. Vamos a empezar con algunos de los ejemplos para que podamos conceptualizar, para que realmente podamos situarnos en el fenómeno del pensamiento mágico pendejo. ¿Qué dice Nietzsche? Para mí uno de los filósofos más representativos, más carismáticos, de mis favoritos. En la crítica que él hacía hacia la moral, particularmente hacia la moral de Occidente, él hablaba de que el ser humano tiene una incapacidad para poder tolerar los embates de la vida en términos generales. Él decía, la vida es demasiado dura, de manera tal que el ser humano se inventa una serie de artefactos psicológicos y visuales para poder enfrentar los embates que la realidad pues le confiere. Es decir, el ser humano inventa una serie de pensamiento mágico que le ayude a tolerar la dureza de la vida, de manera tal que ahí Nietzsche hablaba de ese pensamiento mágico del cual estamos nosotros ahorita platicando. Parte del pensamiento mágico, y digo, el tema de la religión lo vamos a tocar en otro capítulo, en otro tema, pero parte del pensamiento mágico es el castigo divino. Lo he dicho en mis redes sociales, no creo que exista un Dios todopoderoso que tenga la firme intención de amenazar o de castigar a ninguna persona. Pero el hecho de infundir miedo por parte de aquel que se dice su representante en la tierra representa una perfecta herramienta de manipulación hacia las personas y hacia las ideas. El castigo divino no creo en lo absoluto, pasado por el filtro de la razón y del corazón, que tenga nada de pensamiento crítico y que sea real ni objetivo. Estaré siempre muy atento a sus comentarios, pero el castigo divino es parte del pensamiento mágico. Otro es el karma. Y te voy a hacer un comentario como médico, que lo he pensado muchísimas veces. No hay mal que por bien no venga. Es otra de las situaciones un poquito complicadas, parte del pensamiento mágico absurdo. Y te hablaba del karma. El karma entendido como... Hay una frase muy famosa que dice, al que obra mal, le va mal. Bueno, no dice así, pero lo voy a dejar así porque creo que he causado ya mucho revuelo y mucha polémica. Pero el karma del cual les estoy hablando trata precisamente de eso, de un fenómeno que va en relación a la conducta o a la actividad que cada uno de nosotros tiene. Si tú obras bien, pues en un futuro te puede ir bien. Y si tú obras mal, pues en un futuro pues te irá mal. El karma entendido bajo esos preceptos y esos conceptos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso específico de un médico que atiende a un paciente y el paciente desafortunadamente no va bien? Él le operó. El paciente no evoluciona bien. El paciente sigue mal, la familia de ese paciente pues está muy acongojada, está sufriendo porque su enfermo operado, fue caminando, pues lo llevaron caminando al hospital, pero no evolucionó bien. Pero pues bueno, el médico no quería lesionarle ni lastimarle. Es un ser humano como cualquier otro y el paciente no evoluciona bien. Es más, no nada más no evoluciona bien, el paciente pierde la vida.
¿Qué es lo que pasa en esta situación? ¿Cómo actúa el karma? Y este va a ser un tema de mucho conflicto, porque el dolor de manera objetiva se ha provocado en la familia experimentó una pérdida, y esa pérdida va a ocasionar definitivamente un duelo, y el duelo, según establecía Elizabeth Kubler-Ross, una de las mejores tanatólogas que he tenido la oportunidad de leer, Elizabeth Kubler-Ross decía que primero la negación, pero dentro de ese duelo, el que está experimentando el duelo trata de buscar un culpable, y el culpable pues es el médico, y el médico por su parte también tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, y él entró a operar a determinado paciente sin la intención de lesionar a nadie, pero trabaja sobre una máquina imperfecta, impredecible, que no se puede predecir. Utilizó su conocimiento para poder sacar adelante a alguien y desafortunadamente ese alguien perdió la vida. ¿Cómo actúa el karma? Decir que el karma, es decir, ¿sabes qué? El médico provocó dolor en la familia, entonces él merece ser castigado. Es una situación que desde mi muy particular punto de vista me parece muy injusta, por eso lo considero un pensamiento mágico, absurdo. Porque si bien es cierto, la persona perdió la vida, el médico causó duelo en esa familia, en ese microentorno, no era su voluntad, su deseo ni su decisión. Castigar a ese médico, o peor aún, y esto te lo voy a decir real como médico porque me ha pasado. Hay pacientes que yo he visto que le dicen al médico, lo vas a pagar con tus hijos. ¿Cómo se entiende esta parte de que lo vas a pagar con tus hijos? ¿Qué culpa tiene la familia de ese médico? Y yo te estoy hablando de un médico en particular, pero esto puede ser un accidente de tránsito, un piloto de avión, puede ser un transeúnte que sin querer provoca un accidente. Entonces es muy importante darnos cuenta realmente hasta dónde nuestro pensamiento mágico es capaz de llegar y hasta dónde es ficción. Esto me parece muy importante porque si no detenemos este pensamiento, nos va a estar causando muchísima ansiedad, muchísima zozobra, el hecho de estar pensando que cometimos actos y por lo tanto vamos a ser perseguidos de manera tal que debemos de quitarnos esta telaraña de pensar de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. No hay mal que por bien no venga. Esta es otra parte del pensamiento mágico absurdo con el que contamos. Y les voy a explicar por qué. Porque si es cierto, de ida también tiene que ser de regreso. No hay mal que por bien no venga. Y no hay bien que a la vuelta de la esquina no se convierta en mal, como si fuera una rueda de la fortuna. Finalmente, de acuerdo a algunos dichos mexicanos, la vida es una rueda de la fortuna, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero hablando específicamente de este pensamiento mágico, no hay mal que por bien no venga, pues yo me preguntaría, ¿y no se pueden juntar todos los males? O sea, una persona no puede decidir, ¿sabes qué? Yo quiero que todo lo malo me pase ahorita, para después, en mi periodo de vacaciones, pues pasármela a todo dar. Y tener ese pensamiento que esa situación se puede manipular. El pensamiento mágico trabaja con asociaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Es decir, en la mañana se me cayó el café en el desayuno, me manché los pantalones, ya me levanté con el pie izquierdo y todo el día tiene que transcurrir de esa manera. Eso es un pensamiento absurdo, mágico, que no funciona, es absurdo. Entonces, ese tipo de pensamientos lo único que traen es, generan pues ansiedad y frustración entre las personas que los contemplan. Todos tenemos pensamiento mágico, pero es muy importante ponerle límites. Es muy importante que el pensamiento sea crítico. Si te levantaste tarde por tal o cual situación y empiezas a tener una serie de eventos, no quiere decir que todos esos eventos negativos al final vayan a sumar uno positivo. No existe asociación causa-efecto entre esas dos situaciones.
Y es extremadamente importante que nos demos cuenta. Decretar que desde el principio, porque tiré la taza de café en mis pantalones, todo el día va a ser pésimo. No existe relación causa y efecto. Que sea lo que Dios quiera. Qué pensamiento tan más irresponsable. Porque ni siquiera somos capaces de tomar nuestra propia decisión. Que sea lo que Él quiera, que Él tome la decisión, y yo aquí lo espero. Esto que dice atrás no lo escribí yo, está en la literatura. Les dije desde el principio, Odín Duperón es una persona en la que tengo que mencionar, porque el calificativo del pensamiento mágico pendejo, la primera vez que tuve la oportunidad de escucharlo y de leerlo fue de él. Entonces, el pensamiento mágico lo he tenido la oportunidad de, leer y escuchar en infinidad de ocasiones por diferentes psicólogos, pero el pensamiento mágico pendejo fue acuñado, según hasta donde tengo entendido, por él. Y esta frase es de él. Y de lo que se trata es de que vayas finalmente a buscar lo que tú deseas, lo que tú buscas. Y te voy a hablar de la otra parte, que es la del decretar, el decir, el llenarte de conocimiento, de buena vibra, de decretos positivos. Decreta y se conseguirá. El hecho de que tú decretes, el hecho de que tú digas lo voy a lograr, lo voy a conseguir, no es para que el universo conspire a tu favor y que tú no hagas nada. El hecho de decretar es de que te sigas autoconvenciendo, de que te llenes de la determinación, de que tengas la disciplina de ejecutar tal o cual actividad que te permita, a base de tu esfuerzo, de tu sacrificio, salir adelante. Pero el decretar y decir, yo decreto que mañana me saco la lotería, yo decreto que mañana salgo de la pobreza, yo decreto que mañana voy a... Lo que ustedes gusten y manden. Una acción decretada sin una acción como tal, es decir, hacer o trabajar por aquello que queremos, no nos va a llevar a ningún lado. Ese es el punto álgido del pensamiento mágico y del pensamiento mágico pendejo y del pensamiento crítico. Otro de los aspectos fundamentales que quiero retomar del señor Odín Duperón, que es, les repito, una de las personas que tuve la oportunidad de leer y de escuchar, habla de la frustración que nos genera el pensamiento mágico generado por la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Tú tienes que ser el número uno, tú eres el mejor, no vamos a tolerar menos. Pero aquí interviene mucho el deseo, la convicción y la voluntad de las personas. ¿Qué quiere ese alguien a quien tú le estás diciendo que sea el uno? Porque ser el uno involucra ir a competir al máximo nivel con todos aquellos que quieren el uno. Pero habrá gente que no quiere estar ahí. Habrá gente que quiera estar en el 2, en el 3, en el 4, y es un ser humano. Y él quiere estar ahí. Si él no quiere competir al mismo nivel que otro, es decisión y voluntad de él, decisión y voluntad que merece ser respetada. Esto es extremadamente importante, porque la imposición de ese pensamiento mágico produce ansiedad, produce estrés, produce decepción. El pensamiento mágico debe de tener límites. El adjudicar o decir que otras personas van a venir a resolver todos nuestros problemas porque así lo hemos decretado es un pensamiento irresponsable. Déjenme hacer una pequeña revisión ya para despedirnos. Oscar Torres, te mando un fuerte abrazo, mi maestro de Derecho. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa, de verdad. Cornelio también, mi compañera de la Escuela de Derecho, muchísimas gracias, de verdad. Elisa, mi esposa, te mando un gran abrazo, sabes que te amo mucho y más el día de hoy, que es nuestro aniversario. Soy el hombre más feliz del mundo contigo.
Bueno, antes de despedirme, quiero nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes la oportunidad que me han brindado siempre, el hecho de que me acompañen en este programa. Recuerden que aquí tratamos temas polémicos. Vamos a tratar temas sobre la eutanasia, temas sobre el aborto, matrimonio homoparental. Si hay personas sensibles a esta manera de expresar o manifestar ideas, les pido por favor, no les puedo pedir que vayan a otro canal, simplemente escuchen, y hay que ser respetuosos de la manera de pensar. Se vale disentir, por supuesto que sí. Este programa se nutre de las ideas de todo, no todo tiene que ser de una misma manera, y les hablaba yo hace un momentito de qué color es el rojo. Habrá quien lo vea rojo, habrá quien lo vea marrón y habrá quien lo vea púrpura. Finalmente, todos somos seres humanos e interpretamos la realidad de una manera muy personal. Pero recuerden, aquí predomina la razón y privilegiamos el conocimiento por el conocimiento. Yo soy Omar Fonseca, los veo el próximo día lunes de 9 a 10 de la noche. Voy por ahí a publicar sobre qué se tratará nuestro tema, y si te gusta, te invito para que lo compartas. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo lunes.